Muy buenas a todos, ¿vale? Esta es la práctica 9 de fisiología y antes de empezar, antes de que sigáis continuando escuchándome durante un ratito, esta práctica va muy vinculada al tema 5, que ya está subido en YouTube, en la cuenta de fisiología, en UCAFIS, y por lo tanto os recomiendo que antes de empezar a hacer esta práctica os veáis el tema 5 y os lo empapéis bien, porque hay muchos términos que ya ha explicado Jesús en ese vídeo y que yo simplemente voy a repasar y voy a ir lo más rápido posible para que, como en las otras prácticas hemos tardado un poquillo más y hemos mandado tareas, esta práctica sea lo más rápido posible. ¿Qué vamos a ver en esta práctica? Vamos a ver diferentes contenidos. Vamos a ver lo que es el hematocrito, que ya lo visteis en el temario con Jesús, cómo se mide, los valores extremos, y vamos a hacer una pequeña práctica con PhysioX. Jesús os comentó en el vídeo que la sangre estaba compuesta aproximadamente por un 55% de plasma y un 45% de elementos formes, ¿no? De elementos como más sólidos. Dentro de esos elementos formes, visteis que el 99% se ocupaba principalmente de glóbulos rojos, mientras que en 1% se ocupaban los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Principalmente la del transporte de oxígeno. Coger oxígeno y transportarlo a los distintos tejidos, a las distintas células del cuerpo. Mientras que los glóbulos blancos se encargaban de la defensa inmunitaria y las plaquetas se encargaban de la coagulación sanguínea, que pueden ser utilizadas para diferentes cosas, pero entre ellas cuando no hacemos una herida para que no nos desangremos. Entonces hoy nos vamos a centrar principalmente en la fracción de los glóbulos rojos, ya que va muy vinculada al hematocrito. Esta diapositiva, como habéis visto, es diferente a las que hago yo normalmente y está sacada directamente de los apuntes de Jesús. Por lo cual, de nuevo, si no habéis visto el tema 5 con el análisis de Jesús o no habéis estudiado este tema, os recomiendo que os salgáis y volváis a verlo para que tengáis un conocimiento completo antes que empezar a hacer esta práctica. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito, conocido en inglés como Packed Cell Volume, PCV, representa la cantidad de glóbulos rojos que tiene una muestra de sangre, ¿vale? Es decir, el porcentaje de glóbulos rojos que tiene nuestra sangre en una cantidad determinada. Puesto que la función de los glóbulos rojos, como hemos visto, es transportar oxígeno, tener una sangre rica en glóbulos rojos sería muy positivo desde un punto de vista de rendimiento deportivo, ya que tendríamos más disponibilidad de tener oxígeno para nuestras células, para nuestros músculos, etc. ¿Qué pasa? Que esto es verdad, pero a media. ¿Qué quiere decir? Que desde términos de salud, una sangre con muchos glóbulos rojos, un porcentaje de hematocrito muy alto, que veremos ahora cuáles son los valores medios, también es más viscoso. ¿Por qué? Porque al tener un hematocrito, por ejemplo, de 55, que ahora veremos qué significa, quiere decir que el 55% de nuestra sangre son glóbulos rojos y el 45% plasma, por lo cual nuestra sangre es más viscosa, cuesta más que pase por los vasos sanguíneos y eso hace que el corazón trabaje más. Es cierto que transporta más sangre transporta más oxígeno, pero al corazón le cuesta más transportar esa sangre, por lo cual el corazón realiza un mayor trabajo que a la larga nos puede dar algún tipo de inconveniente. Sin embargo, si nosotros somos capaces de aumentar la cantidad de glóbulos rojos y además, como explica Jesús en el tema 5, aumentar el plasma sanguíneo, vamos a conseguir que haya un mayor transporte de oxígeno y que nuestra sangre sea más líquida, sea menos viscosa porque hay más plasma, por lo cual nuestro corazón va a trabajar menos y además también va a ayudar a distintas actividades como puede ser la termorregulación. Por lo tanto, no solo tenemos que buscar un aumento de glóbulos rojos con el entrenamiento, sino que también se produzca un aumento del plasma sanguíneo para que la sangre no se vuelva tan viscosa. El hematocrito
por lo tanto, se puede definir como el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la sangre. Es decir, si hablamos que una persona tiene un hematocrito de 48, significa que el 48% de su volumen sanguíneo son los glóbulos rojos. ¿Y cuáles son los valores de referencia? ¿Vale? Porque claro, tendremos que saber cuáles son los valores de referencia para cuando nos hagamos una analítica sanguínea y nos digan tu hematocrito es de tanto, nosotros somos capaces de decir si está bien, está mal o está de una forma perfecta, que es como nos va a salir los valores a nosotros, al ser todos unos grandes deportistas y sobre todo personas que hacen mucha actividad física. En hombres, los valores rondan entre 40 y 54%, con un promedio de aproximadamente un 47%. Mientras que en mujeres ronda entre el 38 y el 46, con un promedio de 42. Esto también lo explicó Jesús en el temario, pero bueno, las mujeres suelen tener un hematocrito más bajo, principalmente por temas hormonales, por la menstruación, y los hombres se ven muy beneficiados de tener mayores cantidades de testosterona, la cual favorece la eritropoyesis, que Jesús ha explicado en el temario, que es bastante importante para el examen, guiño guiño, y al favorecer esa eritropoyesis favorece una mayor producción de glóbulos rojos, y al tener una mayor producción de glóbulos rojos, por tanto, por ende, aumenta también la cantidad de hematocrito. Pero claro, ¿cómo se mide el hematocrito? El hematocrito, para medirlo, tenemos que introducir la sangre dentro de unos tubos capilares, ¿vale? Con anticoagulante. El anticoagulante puede ser o heparina o ECTA. Esto lo comentamos sobre todo para que sepáis los tipos de anticoagulantes que se usan, pero tampoco es fundamental sabérselo. ¿Por qué con anticoagulantes? Porque eso va a impedir, como su nombre dice, que la sangre se coagule y nos va a permitir realizar un análisis bueno de la estructura y la morfología de los glóbulos rojos. Los capilares que se utilizan para medir el hematocrito son capilares como los que vemos en pantalla, ¿vale? Son capilares muy finitos. Pero claro, para ello primero tenemos que conseguir la sangre. Por lo cual, lo que se utiliza, y eso se realiza en las prácticas, que realizaremos en clases si no fuera por el confinamiento, primero tenemos que obtener la gota de sangre. Con lo cual cogemos la yema del dedo o el lóbulo de la oreja, dependiendo de la persona, y la limpiamos con alcohol para que esté totalmente esterilizada y la secamos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros cojamos la gota de sangre no haya alcohol dentro de esa muestra. Es muy importante que al pinchar a la persona con las lancetas, que al fin y al cabo son unas agujas, estas lancetas sean estériles, es decir, estén limpias, que estén utilizadas para esa persona, para evitar posibles contagios de distintas enfermedades. Y siempre la persona que realice ese análisis utilice guantes también por protección. Por lo cual, esto que vemos aquí en la agujita es una lanceta. Lo que haríamos sería pinchar en el dedo de esta persona buscando que sangre y así obtener una gotita de sangre. Una vez hemos pinchado y empieza a salir sangre por el dedo, lo que tenemos que hacer es, con el tubo capilar, rellenar ese tubo de sangre. Lo apoyamos sobre el dedo y esa sangre poco a poco, ese tubo se va llenando poco a poco de sangre. Hay que rellenar aproximadamente unos 2/3 para que la medición del hematocrito sea correcta. Una vez que hemos rellenado 2/3 del tubo, la parte más donde hemos utilizado, la parte que hemos apoyado en el dedo para obtener la sangre, tenemos que taponarla con plastilina. Y en el vídeo que os voy a poner ahora, en las próximas diapositivas, se ve cómo se hace, pero realmente se utiliza para que, por razones lógicas, la sangre no se salga del tubo. Bueno, entonces habría que coger ese extremo y pincharlo en plastilina para que se tapone. Una vez que tenemos el tubo cerrado con la plastilina, lo introducimos en una centrífuga, ¿vale? Y
lo vamos a ir colocando los tubos de forma paralela. ¿Qué quiere decir? Aquí en esta foto hay muchos tubos, pero si solamente tuviéramos 2 tubos, tendríamos que poner los tubos enfrentados para que el peso, el equilibrio de la centrífuga sea correcto, ya que al moverse a tantas revoluciones, tener un peso desequilibrado podría tener unas consecuencias catastróficas, y que se saliera el tubo volando y nos llenara la centrífuga de sangre. Por lo cual, si tuviéramos 2 tubos solamente, tendríamos que poner uno aquí y otro en su contrario para que la centrífuga esté equilibrada. Si solamente tuviéramos un tubo con sangre, tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que poner nuestro tubo de sangre y un tubo vacío para equilibrar en el contrario, para que siempre esté equilibrada. Si tenemos todas las muestras, colocamos todas las muestras. Si tenemos 4, colocaríamos uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, o donde queramos, pero siempre de forma paralela y que estén enfrentadas para que haya un equilibrio. Ponemos a centrifugar durante 5 minutos a 10.000 revoluciones por minuto y al final nos da este resultado. Nos daría este tubito con una composición diferente a la que nosotros hemos dado, ya que nosotros habíamos puesto un tubo, como se puede ver aquí más o menos, que es todo rojo. ¿Qué ha pasado? Que con las revoluciones por minuto, tantas vueltas en esa velocidad, los elementos formes de la sangre, que principalmente estaban formados por glóbulos rojos, como hemos visto, tienden a sedimentar por su peso molecular. ¿Qué quiere decir sedimentar? Que bajan, que tienden a hundirse, a colocarse en la parte más abajo del tubo. Y en la parte superior se queda un líquido amarillento, que sería el plasma de la sangre. Entonces tendríamos en la parte baja los elementos formes, que el 99% son glóbulos rojos, y en la parte superior tendríamos el elemento líquido de la sangre, que es el plasma, que es esa parte amarillenta que vemos. Entonces sería esta parte, sería los glóbulos rojos, y la parte amarillenta sería el plasma. Con este porcentaje es con el que vamos a establecer el hematocrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer con una fórmula de 3 simple, midiendo lo que mide toda la sangre, es decir, esta distancia, y luego medimos la parte roja de la sangre solamente. Por lo cual, si esto mide 10 centímetros y esto 5, pues haciendo una regla de 3, si 10 es el 100%, pues 5 sería 50% en este caso, que es muy fácil, por lo cual se puede decir que esta persona tenía un hematocrito de 50. Hay otra forma de medirlo, que es con la planilla que vemos en pantalla. ¿Cómo se realiza con esta planilla? Pues se pone el tubo capilar encima de ella y se va moviendo hasta que la parte de arriba del plasma coincida con la parte de arriba de la tablita y la parte de abajo, que es la parte de los glóbulos rojos, coincide con los de abajo. Una vez que está totalmente y perfectamente colocada y coincide de forma correcta, tendríamos que irnos a la parte roja y con un lápiz o con un boli ir poco a poco hacia un lado o hacia el otro, donde esté más cerca, y ver qué dato da. Por ejemplo, aquí, haciéndolo de forma muy rápida y muy mal posiblemente, pues se puede decir que esa persona puede tener aproximadamente un hematocrito de 39. ¿Vale? Eso es una planilla. Al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es colocarlo bien y tener buen ojo, porque las rayitas están muy juntitas, y con un lápiz o con un boli y marcando hasta que nos dice el hematocrito que tiene esta persona. ¿Vale? Es un procedimiento muy sencillo, y además podéis verlo aquí en este vídeo que está incrustado en el PowerPoint, que yo lo voy a subir, que lo podéis ver directamente del PowerPoint, o aquí está la URL y aquí hacen la comprobación. Es un proceso muy sencillo, que con una lanceta, un poquito de sangre, una centrífuga, que es lo más caro de conseguir, y 5 minutitos podemos calcular el hematocrito de una persona. Como no tenemos una centrífuga virtual, realmente sí la tenemos, pero como no lo podemos hacer de forma presencial, pues lo vamos a hacer con el Physio-E en la práctica de simulación, que lo haremos más tarde. ¿Qué pasa? Que también existen valores extremos de
del hematocrito, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Cuando es por abajo se considera anemia. ¿Y qué es la anemia? Un trastorno fisiológico en el cual la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre es insuficiente, ¿vale? Y por lo tanto eso tiene una serie de consecuencias negativas en nuestro cuerpo. ¿Por qué se dan estas posibles causas? ¿Por qué se da esta anemia? Pues se puede dar porque el número de glóbulos rojos no es correcto, porque se produce una disminución de la hemoglobina, o también se puede producir una alteración de esta estructural o morfológica de esta hemoglobina. Pero claro, ¿qué es la hemoglobina? Esto, de nuevo, y hago referencia otra vez al tema 5 explicado por Jesús, esto ha explicado Jesús lo que es la hemoglobina, y yo voy a hacer un breve repaso. La hemoglobina hemos visto que era un complejo formado por una molécula, un complejo formado por 4 cadenas proteicas, ¿vale? Como que eso, cada una de estas 4 cositas que vemos aquí, denominadas globina, por eso es hemoglobina, con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada globina posee un grupo hemo, que es un grupo que tiene un átomo de hierro. Este átomo de hierro tiene una gran afinidad por el oxígeno y es capaz de transportar el oxígeno en la hemoglobina, por lo cual el grupo hemo, que es el grupo que tiene con forma de platillo, que es capaz de transportar una molécula de oxígeno, una hemoglobina normal, pues va a poder transportar 4 moléculas de oxígeno. Pero no solo el grupo hemo es capaz de transportar moléculas de oxígeno, sino también, como explica Jesús, es capaz de transportar también moléculas de CO2, llevando la célula, digamos, lejos de la célula, o que se ha producido como desecho en las distintas funciones energéticas que ya se han explicado en esta asignatura. Por lo cual, una vez entendido bien lo que es la hemoglobina, y si no lo habéis entendido bien, Jesús lo explica de forma maravillosa en el tema, tener un funcionamiento adecuado de la hemoglobina, ya sea por cantidad o por estructura, se antoja fundamental para que el transporte de oxígeno en la sangre sea correcto. ¿Y qué puede pasar? Que tengamos anemia y que nuestra hemoglobina no funcione correctamente o nuestros glóbulos rojos no funcionen correctamente. Hay distintos tipos de anemia. Anemia ferropénica, anemia aplásica, anemia perniciosa y anemia depranocítica. ¿Qué es la anemia ferropénica? Pues como podéis intuir por su nombre, es una anemia que se produce porque no hay la cantidad adecuada de hierro en el cuerpo, por lo cual no se puede fabricar el grupo hemo de la hemoglobina, que era el que transportaba el oxígeno, y por lo tanto, al no fabricarse, la hemoglobina es incapaz de transportar oxígeno. Dentro de la anemia ferropénica hay distintas fases. Hay una anemia prelatente, una anemia latente y una anemia instaurada. En la anemia prelatente, los niveles de ferritina descienden. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es la reserva de hierro que tiene el cuerpo. Por lo cual, en la anemia prelatente, al bajarse la reserva de hierro, podemos empezar a detectar que algo no está funcionando correctamente en nuestro cuerpo, que nuestra alimentación no es la correcta. En la anemia latente, la ferritina sí que baja porque es el siguiente paso a la anemia latente, pero además el porcentaje de saturación de la transferrina, que es la molécula que se encarga es una enzima que se encarga de transportar el hierro a las distintas zonas del cuerpo, principalmente a la formación de grupos hemo para los glóbulos rojos, también vemos que baja ese porcentaje de saturación, por lo cual nos vuelve a dar un indicativo de que nuestro sistema del hierro, digamos, en nuestro cuerpo no funciona correctamente. Y el último paso es la anemia instaurada, donde los bajos niveles de ferritina y los bajos niveles de porcentaje de saturación de la transferrina se traducen en un descenso de la hemoglobina total, ya que al no poder formarse el grupo hemo de forma correcta, la hemoglobina desciende. Por lo cual, la anemia ferropénica, que es una anemia suele ser común en deportistas y sobre todo en deportistas femeninas, se puede prevenir si miramos siempre los niveles de ferritina en el cuerpo. Por lo cual, si nosotros tenemos deportistas
principalmente femeninas, y le vamos realizando análisis de sangre de forma periódica, centrarnos en la hemoglobina sería no una tontería, pero sí sería como el paso final, porque no podríamos, ya si se produce un descenso de la hemoglobina, sabemos que ya está la anemia instaurada. Sin embargo, sin estos análisis periódicos, lo que hacemos es fijarnos en la ferritina. Podemos ver si por distintas modificaciones, tanto de entrenamiento de nutrición, estos niveles de ferritina descienden y poder intervenir en esta anemia antes de que se produzca una disminución de la hemoglobina. Por lo cual, como consejo, y si alguna vez realizáis análisis periódicos de vuestros deportistas, yo personalmente me centraría más en los niveles de ferritina, incluso los niveles de saturación de la transferina, que fijarme únicamente en los niveles de hemoglobina. Otro tipo de anemia que existe es la anemia aplásica, que se produce por un fallo genético en la médula ósea, y esta médula ósea de estas personas no son capaces de producir el suficiente número de células sanguíneas nuevas para producir una renovación en esta persona. Es un trastorno poco común pero grave, y principalmente afecta a los glóbulos rojos, pero también puede afectar a otros tipos de células sanguíneas, como son los glóbulos blancos. Luego está la anemia perniciosa, que es una disminución de los glóbulos rojos producida porque el cuerpo es incapaz de absorber la vitamina B12 en los intestinos. Se puede producir por dieta o por algún problema intestinal, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante la vitamina B12? Porque es fundamental para la división celular. Entonces, si no existe esta vitamina, no se puede producir la división celular y por lo tanto no se pueden producir los glóbulos rojos necesarios para tener un funcionamiento adecuado de nuestro sistema circulatorio. Y por último, está la anemia deplanocítica, que es un trastorno hereditario en el cual la porción proteica de la hemoglobina no se pliega adecuadamente, ¿no? Normalmente los glóbulos rojos tienen una forma de disco, y con este trastorno hereditario los glóbulos rojos tienen una formación más semilunar. ¿Qué pasa? Que al no plegarse de forma correcta, la unión del oxígeno con la hemoglobina se antoja más complicada, por lo cual estos glóbulos rojos transportan menos oxígeno que un glóbulo rojo con una forma de platillo, una forma normal, y por lo tanto al transportar menos oxígeno se produce el trastorno y por tanto una anemia progresiva con el tiempo. Es también hereditario y se suele transmitir de padres a hijos. Pero también puede haber el caso contrario. Hemos visto que la anemia es que las personas tengan un hematocrito más bajo de lo normal. Pero también puede ocurrir lo contrario, que las personas tengan un hematocrito por encima de lo normal, ¿vale? Y esto se considera como policitemia. ¿Qué es la policitemia? Un trastorno en la médula ósea en el que se produce un aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas, produciendo un aumento del hematocrito, por tanto, y principalmente, como hemos visto en otros tipos de trastorno, este trastorno principalmente afecta a la producción elevada de glóbulos rojos. Esto puede ser un trastorno genético o incluso esto también le suele pasar a personas que viven en altitud, ya que, como explica Jesús en el temario, al vivir más alto la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera es menor, por lo cual el cuerpo lo que hace es aumentar el número de glóbulos rojos para intentar captar el mayor oxígeno posible en ese tipo de altitud. Y nos iríamos a la práctica de simulación. Entonces tendríamos que abrir el Physio-E y ponernos en el apartado 11, que es el de la célula sanguínea, y nos saldría este apartado. En este apartado tendríamos 6 muestras de sangre. Una muestra de un hombre sano en Boston, una muestra de un hombre sano en Denver y una muestra de un hombre con anemia aplásica. Por el lado de las mujeres tenemos una muestra de una mujer sana en Boston, una muestra de una mujer sana en Denver y una muestra de una mujer con anemia ferropénica. Y dentro de la práctica pues tenemos una serie de preguntas que
no vamos a tener que entregar como tarea, pero sí aquellas personas que estéis realizando el cuadernillo de prácticas, sí tenéis que incluirla, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre Boston y Denver? Pues Boston tiene un equipo de baloncesto que son los Boston Celtics. Tiene una altura sobre el nivel del mar de unos 43 metros. Y tiene a Shara, que es un jugador de hockey hielo, que yo no soy experto en hockey hielo, pero en el juego de la Play este tío pega unos zumbiazos que son mortales, por lo cual yo creo que es importante saber de la existencia de este hombre por si jugáis a ese videojuego alguna vez. Sin embargo, Denver tiene otro equipo de baloncesto, que son los Denver Nuggets, que tienen una camiseta retro, que a alguna gente le puede gustar y a otros no, que por lo menos son distintas. Tiene una altura de unos 1600 metros sobre el nivel del mar, es decir, está muy alto, por eso lo de las montañas en la camiseta. Y también tiene a uno de mis jugadores fetiches, que es Nikola Jokic. Entonces, me dice, bueno, ¿qué me estás contando con esto? Pues esto es una pista sobre todo para poder realizar las preguntas que vemos en pantalla. Aquí, como podéis ver, que con esto tengo yo unos niveles de edición que ya le gustaría a algunos youtubers, vamos a ir haciendo la práctica para que aquellas personas que al tener Mac o al tener otro tipo de problemas con el fichero no puedan verla, la vean cómo se realiza. De todas maneras, yo os recomiendo que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta para que os familiaricéis con todo el proceso. Como habéis visto, hemos cogido uno de los tubos capilares y lo hemos metido en la muestra 1. Lo vamos a poner en la plastilina para sellar y que no nos salga volando, y lo vamos a colocar dentro de la centrífuga. Vamos cogiendo de tubo en tubo. Cogemos el tubo, vamos a decir que no lo he sellado, lo ponemos dentro de la plastilina y lo ponemos dentro de la centrífuga. Cogemos tubo, un proceso muy divertido y muy didáctico que podemos estar aquí ahora mismo viviendo. Aunque sí es cierto que me gustaría me ha gustado hacerlo todo, porque así todo el mundo puede ver cómo se hace. Aparte, la centrífuga no nos permite realizar la centrifugación si no está totalmente lleno todos los depósitos. Tenemos los 6, ya tenemos los 6 tubitos puestos y colocados dentro de la centrífuga. Ponemos un timer que le decimos que esto de vuelta durante 5 minutos y lo tenemos ahí dando vuelta hasta que acaba. Cogemos el tubo 1 y medimos. Vemos que esta persona, de un total de 100, tiene un hematocrito de 48, ¿vale? Cogemos el tubo, lo tiramos, el tubo 2, medimos y vemos que esta persona tiene un hematocrito de 44. Cogemos el tubo, lo tiramos, medimos. Esta persona, un hematocrito de 55, es bastante más alto que los anteriores. La 4 tiene un hematocrito de 53, un poquito más alto que el anterior. Esta persona tiene un hematocrito de 19, es decir, mucho más bajo que todos los que hemos tenido anteriormente. Y el último, bueno, cuando quiera me deja cogerlo. Bueno, pues los gajes del directo no me deja cogerlo y se ha quedado totalmente bloqueado. Pero como yo soy una persona que tiene muchos recursos, os puedo decir que esta persona tiene un hematocrito de 32, ¿vale? Entonces, con los datos que tenemos aquí, podemos responder las preguntas que hemos dado. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del hombre sano del hematocrito a nivel de mar en Boston? Vemos que los valores normales de un hombre hemos visto antes que rondaban que era un promedio de 47 aproximadamente, ¿vale? Entonces vemos que de 47 o incluso puede llegar a 53. Vemos que los valores más altos en este caso son del 48 y de 53.
tenemos que diferenciar entre el hombre sano de Boston y Denver, ¿vale? Como hemos visto, Boston se encuentra a un nivel del mar más bajo que Denver. Entonces, eso quiere decir, respondiendo a esta pregunta, que la cantidad de oxígeno de Denver es menor que la cantidad de oxígeno que existe en Boston. Por lo cual podemos estimar que sus riñones, como explica Jesús en el tema 5, detectan que al haber menos oxígeno producen eritropoyesis y aumentan su número de glóbulos rojos. Por lo cual, si tenemos en cuenta esto, de que una persona vive en Denver y otra en Boston, podríamos decir que la persona que tiene un hematocrito de 55 es el hombre sano de Denver. La persona que tiene 48 hematocritos es el hombre sano en Boston, mientras que la persona que tiene 53 de hematocrito es la mujer sana de Denver, y a su vez la de 44 es la mujer sana de Boston, ya que al vivir más bajo no necesita tanta producción de glóbulos rojos. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es el valor del hombre del valor de hematocrito, del hombre con anemia aplásica? Vemos aquí que hay un valor que está bastante claro que es muy inferior a los demás, teniendo en cuenta que el valor sería 32, pero también ve afectada, sería 32, pero el valor de los grupos blancos sería de 1 milímetro, igual que los demás. Por lo cual, hemos visto que la anemia aplásica era un trastorno en la médula ósea que afectaba a todas las células sanguíneas. Aquí vemos una persona que tiene muy disminuida el número de células sanguíneas rojas, de glóbulos rojos, pero también el número de células blancas, ¿vale? El porcentaje de células blancas, que es el porcentaje white blood cells, también se encuentra disminuido. Por lo cual, podemos ver que esta persona es la persona que tiene anemia aplásica. Y no voy a responder a la siguiente pregunta porque para mí me parece que es bastante clara, que si la cantidad de glóbulos rojos de una persona con anemia aplásica sería mayor, menor o la misma que un individuo sano. Creo que está bastante claro. También hemos respondido la pregunta del hematocrito de la mujer que vive en Boston y la diferencia entre una mujer con hematocrito sana en Boston y una con hematocrito con anemia ferropénica también de Boston es que tendrán los mismos niveles de células blancas, pero su hematocrito será menor, porque como hemos dicho, la anemia ferropénica lo que produce es que no se pueda formar el grupo hemo y se disminuye la hemoglobina. Entonces, la principal diferencia es el hematocrito y por lo tanto el nivel de hemoglobina de estas dos mujeres. Vale, y aquí tenemos ahora en la práctica, no vamos a medir el hematocrito, sino vamos a medir la hemoglobina, que ya hemos explicado lo que es, en distintas muestras que tenemos aquí, en 5 muestritas. ¿Cómo se miden las muestras de hemoglobina? Las muestras de hemoglobina, Jesús menciona en el temario un aparato que se llama NIRS, que lo que hace es medir la hemoglobina. Este aparato no lo vamos a poder ver en las prácticas de este año por los problemas que tenemos, pero estáis totalmente invitados. Incluso cuando volvamos a la normalidad podemos hacer una práctica improvisada el año que viene, bueno, el curso que viene mejor dicho, sobre esto para que sepáis. Pero lo que se hace es medir con una luz, se lanza una luz a través de la sangre y dependiendo de la cantidad de luz que absorba la hemoglobina se estima el porcentaje de hemoglobina que tiene esa sangre, ¿vale? Se hace con un cromatógrafo, o el NIRS funciona con un sistema de infrarrojo, y básicamente lo que se hace es, si se lanza una luz, que sería el 100%, y se recoge una luz del 50%, se estima que ese 50% de luz que se ha perdido equivale a que esa persona tiene un 50%, por ejemplo, de hemoglobina en su sangre. Si en otra persona se lo mandamos esa luz y tiene
la luz que recibimos de vuelta es un 60%, se diría que esa persona tiene un porcentaje de hemoglobina en su sangre de un 40%, ¿vale? Así que esto es un porcentaje que varía y funciona por fórmulas y demás, es mucho más complejo, pero que sepáis que la determinación de la hemoglobina se utiliza lanzando una luz y viendo cómo cambia la intensidad de esa luz a través de la sangre. Una persona puede tener anemia con una cantidad normal de glóbulos rojos si los niveles de hemoglobina son inadecuados. Por lo cual los valores de HB, de hemoglobina, que se incrementan en pacientes con policitemia, porque como hemos visto comentados también su hematocrito, y disminuyen en pacientes con anemia. La sangre normal de una persona sana contiene de 12 a 18 gramos de hemoglobina, que esto es un dato bastante importante para el examen, guiño guiño, y en casos específicos en hombres está entre los 13,5 y 18 gramos por 100 mililitros y en mujeres entre los 12 y los 16 gramos por mililitro. Pues si nos vamos a la parte de experimento, veremos que hay una parte de hemoglobina, hemoglobin determination, y también hay unas preguntas, ¿vale? Estas preguntas no las voy a responder, se las voy a dejar para que las respondan las personas que están realizando el cuadernillo, y así también tenéis un poquillo de trabajo que sea muy cortito. Y estas son las preguntas que se encuentran dentro de las prácticas, ¿vale? ¿Cuál es el cociente normal entre el hematocrito y los gramos de la hemoglobina? Que esta sí la voy a responder, que es 3, ¿vale? Aproximadamente 3. Un valor sano, un cociente normal entre el hematocrito, que es el PVC, y la hemoglobina, es 3. Ya tenéis la primera respondida. Y también voy a responder la penúltima, que os voy a dar una pequeña pistita, que es la muestra 5, la última muestra, que es la que vamos a hacer ahora aquí en el vídeo de forma rápida, es la muestra de la mujer atleta olímpica. Entonces nos vamos de nuevo con unos medios que ya querrían otras personas al programa PhysioX. Aquí lo ponemos aquí en medio y como veis ya he hecho las 4 primeras muestras, ¿vale? Y esto lo pongo pues, de nuevo para las personas que no tengan el PhysioX o tengan problemas con él. ¿Por qué he hecho las primeras 4 muestras y no lo he hecho como antes todas? Porque como vais a ver el proceso es un poco lento, ¿vale? Tenemos que coger las muestras 5, ponemos la sangre aquí, se llena dentro del dispensador de la camarita de sangre que tenemos que coger el palito de la hemólisis y el programa empieza a darle vueltas al palito durante aproximadamente unos 45 segundos. 45 segundos en el programa, unos pocos segundos menos en la realidad, pero igualmente es bastante tiempo. Cogeríamos el palito, lo tiraríamos al contenedor y lo meteríamos dentro del cromatófago. ¿Y qué hace el cromatófago? Tenemos que hacer, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer cada uno. Lo que tenemos que hacer es igualar el color que aparece en pantalla con el color que nosotros vamos moviendo. Si vemos la palanquita, vemos que la parte derecha va cambiando de color. Aquí vemos que el color prácticamente es verde oscuro negro, que sería este, ¿vale? Cuando estén igual, quiere decir que estos son los gramos de hemoglobina que tiene esta persona por 100 mililitros. Si fuera un verde más clarito, pues pondríamos este, como es el caso del 3, que fue 8. El caso del 1, que es 16, coincidió que el color era homogéneo con este color más verdecito, más claro. Sin embargo, la muestra que tenemos ahora es un color más claro, más oscuro, perdón, y es homogéneo en 22 aproximadamente, ¿vale? Entonces vamos a Record Data y aquí tenemos los datos de las distintas muestras. 16 para la muestra 1, 14 para la muestra 2, 8 para la muestra 3, 20 para la muestra 4 y 22 para la muestra de la atleta olímpica.
Entonces, con estos datos tenemos que responder, las personas que hagan el cuadernillo, estas preguntas que son, la verdad, muy sencillas y podéis contactar conmigo por correo si tenéis alguna duda. Y ya por último, la última práctica de simulación, y ya os dejo tranquilo para esta práctica que al final se me está alargando más de lo que yo quisiera, es para determinar el grupo sanguíneo de las personas. Esto ya lo ha explicado Jesús y esta diapositiva es suya, que sabemos que los glóbulos rojos, los eritrocitos, tienen una serie de glucoproteínas y glucolípidos determinados genéticamente, llamados antígenos o glutinógenos. Perdón. Y la sangre se clasifica en distintos grupos dependiendo de los antígenos que tengan estas personas. La persona que tiene el grupo A tiene los glóbulos rojos con antígeno A y en su sangre hay antígeno B, por si alguien que introduce sangre con antígenos B destrocen o coagulen ese tipo de glóbulos rojos. Las personas con tipo B tienen antígenos B, las personas con tipo AB tienen ambos antígenos y ningún anticuerpo, y las personas que tienen tipo 0 o tipo O no tienen ningún antígeno y los dos anticuerpos, por lo cual son las personas más puteadas. Los antígenos, ¿vale? A y B son dominantes, mientras que el antígeno 0 es recesivo. ¿Qué quiere decir? Que en presencia, si hay una combinación de A y 0 o de B y 0, siempre la presencia de la A o la B va a predominar sobre la de 0. Por ejemplo, una persona que tiene el gen AB, A y B, va a tener un grupo sanguíneo AB. En cambio, una persona que tiene un grupo sanguíneo A puede ser que en su gen aparezca AA o aparezca A0. Al ser el A el dominante, es el que se manifiesta, mientras que el 0, al ser recesivo, se queda sin manifestarse. Lo mismo pasa en una persona tipo B, que puede ser BB o B0. Entonces, una persona que tiene 0, tiene ambos genes 0, es decir, 0,0, ya que si tuviera uno solo, no se manifestaría. Por lo cual, estos son los estudios de Mendel que se dan en biología. Y si no habéis venido de biología, es una cosa muy sencilla de entender y tenéis muchos vídeos por YouTube. Una persona, un padre que tiene un gen A, tiene una sangre A con un gen A0 y una madre B con los genes B0, pueden tener hijos que sean A porque se combine el gen A del padre con el gen 0 de la madre, B porque se combine el gen B de la madre con el gen 0 del padre, AB porque se combine el A con el B, o 0 si le da la casualidad que en los genes aparece como 00. Lo mismo ocurre con el caso del RH, que es el que da el positivo o el negativo, siendo en este caso el positivo la parte dominante, el gen dominante sobre el negativo. Por lo cual una persona que tiene un RH negativo necesariamente es una persona con dos RH negativos. Sin embargo, una persona que tiene positiva puede ser más o más menos. Por lo cual nos volvemos a ir al programa PhysioX, que lo tengo yo por aquí. A ver si soy capaz de transportarlo ahora. Y ya, como habéis visto, tenemos de nuevo 6 muestras y yo ya me he adelantado y he hecho 5 para que veáis cómo se produce el proceso de hacerlo, que es un poquito lentito. Colocaríamos el dispensador aquí y con una muestra de la sangre 6 colocaríamos sangre en la B y en el RH. Luego echaríamos en el pocito A el suero anti-A, ¿vale? El coagulante A, el suero anti-B, el coagulante en B, y el suero RH, anti-RH en la parte de RH. Esto lo colocaremos aquí y con la cromatografía nos daría esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sale la muestra, en este caso, por ejemplo, en la zona A, no sale granulada, no sale muy lisa. Quiere decir que el anticuerpo no ha hecho ningún efecto.
por lo que quiere decir que esta sangre no tiene antígenos A dentro de su hemoglobina, porque si no, al echarle el anticuerpo reaccionaría. Por lo cual, dentro de su hemoglobina, dentro de su glóbulo rojo, aquí tendríamos que pulsar negativo, ya que aparece de forma suavizada. Si aparece de forma granulada, quiere decir que el glóbulo rojo tiene antígenos B dentro de su superficie. Y al reaccionar esos antígenos B con el anticuerpo, esa sangre se coagula, se granula. Por lo cual, tendríamos que colocar aquí positivo. Y en el RH pasa de forma parecida. Si tuviera un RH positivo, esto aparecería totalmente granulado de forma parecida a la parte B de esta sangre. Sin embargo, esto aparece de forma totalmente lisa, lo que quiere decir que no tiene un RH positivo, sino que lo tiene negativo. Lo guardaríamos y así tendríamos que esta persona, cuando se hace la coagulación con el antiserum A, sale negativo. Cuando se hace con el suero B, se hace positivo, y cuando se hace con el suero anti-RH sale negativo. Lo cual podríamos determinar que al salir positivo quiere decir que los antígenos que tiene esta persona en su glóbulo rojo es B, por lo cual su grupo sanguíneo sería B, y al salir negativo el RH podemos determinar que su antígeno es B negativo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del 3, que sale positivo tanto en A y en B, quiere decir que su glóbulo rojo tienen antígenos A y B dentro en la superficie de su glóbulo rojo, por lo cual tendría un grupo sanguíneo AB, y como su RH sale negativo, sería un grupo sanguíneo AB negativo. Aquí también hay unas preguntitas que ya realmente hemos respondido con la práctica. Si el anticuerpo A hace coagular la sangre, ¿qué antígeno estaría presente en la célula sanguínea? Pues estaría presente el antígeno A. Sin embargo, en una persona que tiene grupo AB, ¿cuáles son los antígenos? Pues tanto los antígenos A como los antígenos B. ¿Y qué anticuerpos están presentes en el plasma de una persona con un grupo de sangre AB? Pues como hemos visto en la presentación de Jesús, ninguno, porque si hubiera alguno de ellos, reaccionarían contra su sangre y esta persona tendría un trastorno en el sistema circulatorio. Y la última pregunta, que estas 4 hay que incluirlas en el cuadernillo, pero son muy fáciles y las estamos respondiendo aquí, es que una persona con sangre del grupo 0, ¿qué antígenos tiene? ¿Si antígenos A o antígenos B en los glóbulos rojos? Y la respuesta es que ninguno, que como hemos visto, las personas que tienen un grupo 0 no tienen ningún tipo de antígeno, lo que sí tienen son anticuerpos tanto A como B. Y esta ya es la última diapositiva, por lo cual muchas gracias por atender. Recordar que solamente tenéis que incluir estas preguntitas dentro del cuadernillo de prácticas aquellas personas que estén realizando las prácticas, y que realmente lo importante aquí es conocer lo que es el hematocrito, los grupos sanguíneos, los valores de referencia del hematocrito, los valores de referencia de la hemoglobina y los distintos tipos de trastornos que existen, conocerlos por encima. Además de las cosas que Jesús especifica claramente que entran, o que son muy posiblemente entran en examen, en el tema 5. Así que espero que sigáis bien en vuestra casa. Cualquier duda sobre este tema me podéis contactar conmigo por el correo interno de la plataforma. Y nada, un saludo y espero que os mantengáis bien hasta la semana que viene.